¿Qué es para ti un alquimista? ¿Cómo describirías uno? Seguramente pensarás que eran magos, brujos, místicos, personajes que convertían el plomo en oro, que buscaban el elixir de la vida eterna y, cómo no, la piedra filosofal. En esta serie de vídeos sobre la masonería en Mallorca, me he topado con una historia muy curiosa que sucedió en el Palacio de la Almudaina. Este edificio, que data del siglo XIV, es a día de hoy uno de los despachos de Su Majestad el Rey de España durante sus estancias en la isla. Junto con la catedral, constituye un hito paisajístico de la capital de las Islas Baleares, Palma de Mallorca. Y es precisamente aquí, hace más de 600 años, donde un misterioso individuo que se hacía llamar alquimista a carta cabal buscó, bajo la tutela del rey Juan I de Aragón, la piedra filosofal, en un taller instalado en la Torre del Ángel, una de las partes de este palacio, con la esperanza de poder convertir el plomo en oro y de esta manera abastecer las arcas de la monarquía. Déjenme ahora, queridos alquimistas, contarle la historia de este personaje, cuyas investigaciones casi le cuestan la vida. El Palacio de la Almudaina fue originalmente una fortaleza construida por los árabes en los tiempos en que dominaron la isla de Mallorca. Y con la conquista cristiana de este territorio, pasó también a ser la residencia real de los reyes que gobernaban Mallorca. Uno de estos reyes, Juan I de Aragón, quien reinó desde 1387 hasta 1396, quien en vida fue conocido como un personaje inclinado hacia la cultura y las artes de su tiempo. Conoció a un alquimista de origen francés, cuyo nombre conocemos, y es Jaime Lustrat. El rey Juan, seguramente seducido por el conocimiento de este alquimista, y también seducido por la posibilidad de convertir el plomo en oro, algo que le haría enriquecer las arcas de la monarquía, acordó con él la instalación de un taller en la Torre del Ángel, en este palacio, con el fin de realizar la obra mayor de la alquimia, la piedra filosofal, con la cual podría producir mucha cantidad de este noble metal, el oro. Y para que pudiese hacer su búsqueda, le suministró ingentes cantidades de plomo, cobre, mucho dinero y ayudantes. Pero en 1396 fallece Juan I de Aragón, sucediéndole en el trono su hermano, el rey Martín. Y este nuevo rey se encontró una hacienda real muy necesitada y que además desconfiaba de las prácticas de este alquimista. Es por esto que decidió darle un plazo para que terminara su trabajo, aún con la esperanza de poder llenar los cofres del reino con el codiciado oro. Pero su paciencia se agotó muy pronto, sobre todo después de unos informes que aseguraban que todo lo referente a Lustrat era un engaño. No solamente la falta de resultados en su laboratorio, sino también su trabajo teórico. Para dar una respuesta sobre sus avances en la búsqueda de la piedra filosofal, este alquimista envió un libro titulado de la obra de la piedra filosofal al rey. Pero este, al no recibir el tan esperado oro como resultado de los trabajos alquímicos de este personaje, ordenó el cese inmediato de sus actividades, que fuese apresado y enviado a su real presencia. La suerte de los estafadores y farsantes que perdían el favor de quienes fueron sus mecenas normalmente era la prisión o la muerte. Pero una vez en la presencia del rey Martín, y teniendo que justificar el trabajo que había realizado en la torre durante tantos años a costa del dinero de la corona, esto fue lo que sucedió. Amigos alquimistas que me están escuchando, déjenme decirles una cosa. La alquimia, como la entendemos hoy, como la búsqueda a través de procesos
alquímicos para convertir el plomo en oro, realmente nunca persiguió este objetivo literalmente. Y aunque hay quienes aseguran que los alquimistas sí podían convertir el plomo en oro, es posible que lo hicieran como una carta de presentación para convencer a los incrédulos sobre sus conocimientos. Pero, ¿por qué lo único que conocemos de la alquimia es que eran unos simples buscadores de oro? Los alquimistas, al igual que los masones y los rosacruces, eran una sociedad secreta, descendientes de quienes seguían la filosofía hermética y cuyo rastro podemos trazar hasta los sacerdotes del antiguo Egipto, pasando por los griegos, el medioevo, el Renacimiento y llegando hasta la Edad Moderna. Pero fue durante la época en que la Inquisición juzgó, torturó y quemó a todo aquel que profesara una espiritualidad diferente a la que la Iglesia Católica predicaba, cuando los alquimistas decidieron esconder su conocimiento iniciático en las operaciones con los diferentes metales, encontrando así la forma idónea para transmitir su conocimiento sin levantar las sospechas de la Inquisición, al tiempo que protegían sus ideas de los no iniciados. Estos textos codificados cayeron muchas veces en manos de gente que no sabía entender o descifrar el lenguaje simbólico que escondían los textos. Y fueron precisamente estas personas que no estaban iniciadas en la alquimia quienes comenzaron a experimentar literalmente al pie de la letra con los textos alquímicos, lanzándose así a la búsqueda de convertir el plomo en oro, sin otro propósito que hacerse ricos o fabricar elixires para vivir eternamente. Y es por todo esto que lo que conocemos hoy como alquimia esté malentendido, ya que no tenemos la interpretación real o la manera de descifrar el lenguaje simbólico que estos textos guardan. Lo único que sabemos realmente es que la alquimia es un proceso espiritual interno que podemos y debemos hacer cada uno de nosotros. Pero, y esto es muy importante, la única forma de poder hacer este trabajo espiritual en nosotros era a través de las sociedades de alquimistas, donde un maestro alquimista nos transmitiría un algo más, siendo ese algo más una influencia espiritual. Hoy en día estas sociedades de alquimistas ya no existen y se dice que muchos de los conocimientos que tenían estas sociedades han sido preservados y pasados a los masones. Y respecto al oro que buscaban los alquimistas, diré algo que se dice en los libros de alquimia, y es que ese oro no era palpable, no era material, que estaba en el espíritu, y que para obtener ese oro las operaciones que había que hacer se hacían en nuestro interior. Pero sigamos, queridos alquimistas, con esta dinámica de preguntas a nuestro amigo masón, que si no han visto los vídeos anteriores les dejaré de este lado de la pantalla para que los vayan a ver inmediatamente, porque en cada vídeo hacemos preguntas diferentes relacionadas con el tema que estamos tratando. Para este capítulo le he hecho una sola pregunta y es la siguiente. Actualmente los masones poseen los conocimientos de los alquimistas o de las sociedades de alquimistas antiguas, y esto es lo que nos ha dicho. La alquimia real, es decir, la filosofía de la alquimia, se encuentra aún en las órdenes iniciáticas. La transmutación del individuo es aún la finalidad de estas órdenes. En algunos ritos, la alquimia está más desvelada que en otros. Se refiere a que, aún siendo alquímicos, hay unos ritos que precisan de un estudio más detallado para poder notar el origen alquimista de los rituales masónicos. Sin embargo, nos dice que las 4 fases de la alquimia siguen siendo las fases por las que pasa el iniciado. Y me dice que en charlas anteriores, como me lo ha comentado, el hecho de que los alquimistas podían transformar el plomo en oro era simplemente una carta de presentación para convencer a la gente sobre su sabiduría, y que lo verdaderamente valioso es la transmutación del individuo. Para cerrar, nos comenta que la masonería no es la única orden heredera de este conocimiento, pero sí la que menos variaciones o cismas dentro de la orden ha sufrido, con lo cual es por eso que el conocimiento se ha preservado también dentro de la masonería
hasta el día de hoy. Dicho eso, sigamos con el vídeo, queridos alquimistas, que les quiero terminar de contar qué es lo que ha pasado finalmente con nuestro alquimista Jaime Lustache, que vivió en la Torre del Ángel del Palacio de la Almudaina, aquí en Mallorca. Así que volvamos ahora sobre lo sucedido con nuestro alquimista Jaime Lustache, quien luego de presentarse ante el rey fue perdonado, puesto en libertad y con todos sus derechos restablecidos y la completa libertad de transitar por el reino. Es difícil entender por qué el cambio tan radical del rey Martín, quien antes de eso había mandado encarcelar y traer a su presencia a este alquimista para pedir explicaciones sobre su labor durante todos estos años en el Palacio de la Almudaina. Actividad que, como ya les he dicho, se desarrolló a costa del dinero de la corona. Y fue tan brusco el cambio de parecer del rey que tuvo que dar explicaciones sobre el por qué dejó libre y sin cargos a este alquimista. Su excusa fue que obró tan compasivamente a causa de las súplicas de su esposa, la reina de Aragón. ¿Quién lo sabe? Parece sorprendente, pero es posible que la causa de su salvación fuese ese pequeño libro titulado De la obra de la piedra filosofal. ¿Qué pasó en esa audiencia? Quizás el rey entendió que la búsqueda de este alquimista nunca fue fabricar lingotes de oro, sino algo más espiritual. Así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy, queridos alquimistas. Espero que les haya gustado esta historia tan particular que ha sucedido aquí en la ciudad de Palma de Mallorca con este personaje tan misterioso, Jaime Lustache, un alquimista que buscó la piedra filosofal, aparentemente sin éxito. Eso nunca lo sabremos. Pero en todo caso, espero que les haya gustado mucho. No se olviden de darme un buen me gusta, suscribirse al canal, denle la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publico un vídeo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Los quiero muchísimo. ¡Chao!